Pues tengan ustedes muy buen día. Hoy es viernes 15 de diciembre del 2017. Ya estamos a 2 semanas de que se termine este año. Y el día de hoy es propiamente nuestra última sesión de este año, porque el módulo aún no termina en el caso de la materia del diplomado, perdón, en Historia y Cultura de México 1. Y pues hoy debo de dejar todo el escenario construido para que en la primera sesión, que supongo que será la segunda semana de enero, la segunda sesión ya del año 2018, la que va a venir a explicar todo lo que es el comercio transpacífico entre la Nueva España y la zona de Asia, pues va a ser directamente Alejandra Dávalos Rayo, para que quedemos muchísimo más estructurados en una explicación que habitualmente pues, la dejamos muy en el nivel de lo superficial cuando hablamos de la existencia de la NAO de China. Y párale de contar, ¿no? Que se viene comercio desde Asia y hasta ahí. No abundamos mayor cosa. Por ahí a lo mejor algún detalle de la China poblana, de la Talavera y de algunas de las cosas de los productos de intercambio. Y ya lo he estado yo platicando con Alejandra. Ayer tuvimos, afortunadamente después de la comida, un buen espacio para poder intercambiar un poquito más de opiniones al respecto. Y ella pues va a tener las 3 sesiones completas, las 3 primeras sesiones del mes de enero, para dejarles mucho más desglosado a los alumnos todo lo que tiene que ver justamente con esta situación de la NAO de China, que nosotros no estamos tan acostumbrados a manejar. Ahorita pues me encuentro sentado aquí al interior del carro, porque hoy sí había bastante más lugar a la hora a la que llegué. Hice la prueba aquí junto al edificio, que quedaría de mi lado derecho, y que normalmente pues estacionarse en esta zona es prácticamente imposible en estos días y estas horas. Pero como ya la mayoría absoluta de las clases se terminó a la hora a la que llegué, 8:15, pues había una gran cantidad de lugar sobre la parte de la acera, ¿no? Y como en esta parte sí nos dejan estacionar, pues entonces ya lo pude hacer, cosa que no es muy común. Normalmente me ven caminando de allá de la zona de atrás mío hacia acá. Nada más que ahorita, si bien está bonito en la parte de los jardines, el friecito sí muerde. Entonces preferí mejor meterme aquí al carro a platicar sin tanto frío, aunque se siente un poquito de fresco, y comentarles esto que nos toca el día de hoy. Haré referencia rápidamente a algunos elementos nada más de la primera audiencia, sobre todo remarcando la parte de la corrupción, que ya lo había marcado desde la sesión anterior, la llegada de la segunda audiencia y particularmente de un personaje que es el caso de Vasco de Quiroga, y todo lo que esto va a representar en algo que tampoco solemos tocar mucho con respecto a la formación y la educación de los indígenas, y que si bien tiene mucho que ver con ese proceso de evangelización, donde hemos idealizado también a los personajes de los frailes que los protegen. Eso es cierto, eso es verdadero, y los protegen porque afectan a los intereses espirituales el que se les maltrate, a los intereses espirituales, por supuesto, de la teología, particularmente como la entienden los franciscanos, la construcción del milenio, pero también les afecta económicamente. Entonces, por eso va a haber una protección sobre el indígena, en donde no hay opción para que el indígena diga: yo no quiero seguir sus puntos de vista, ni quiero que me cambien mi forma de pensar y que me respeten mis usos y costumbres, como lo diríamos en época contemporánea. Eso no existía. Y hay que tratar de entender que mucha de esta base, a veces absolutamente proteccionista, pues nosotros lo heredamos y lo seguimos teniendo hacia nuestros tiempos y hacia nuestra época contemporánea, por desgracia. Y pues bueno, al momento de que tratamos de solucionar muchas de las broncas de época, que ya es para nosotros algo común y algo normal, pues resulta que no es tan fácil ni tan sencillo como cambiar
modelos políticos o de poner nuevos gobernantes o establecer sistemas supuestamente democráticos en donde la democracia se entiende de una manera muy peculiar y muy particular, ¿no? Sobre todo ahorita que acaban de empezar las precampañas, donde la ley pues ha puesto una serie de normas que aparte pues sabemos que las normas tiende mucha gente aquí en nuestra querida patria a decir que las leyes se hicieron para romperlas, ¿no? Y después se están quejando de que no se está reglamentando. Ahorita que acaba de pasar la ley de seguridad con algunos pequeños ajustes, esto ha generado una gran reacción negativa, particularmente de la sociedad civil, sobre todo porque fue pensada originalmente para un contexto distinto. No lo digo opinando, lo digo con conocimiento de causa. Y hay algunas cosas que sí son necesarias de construirse y de manejarse, y hay otras que deben de revisarse con mucho más cuidado, ¿no? Entonces hay que ver ahora qué es lo que pasa, porque se le van a meter todos los elementos para bloquearla. Ahorita, a pesar de que ya la aprobó el Senado, tiene que regresar nuevamente a diputados, donde ahí vendría otra serie de presiones, y si llega a pasar, esta a su vez va a ser sometida a una serie de cuestionamientos bastante fuertes, porque se van a utilizar todos los elementos legales para tratar de impugnar su inconstitucionalidad, como ya se ha estado afirmando en distintos medios de comunicación. Entonces eso es parte de lo que nos está tocando vivir en esta época contemporánea. Vamos a ver cómo sale, pero si nos ponemos a reflexionar la forma en la que nosotros vemos y entendemos la ley, pues no importa lo que digan o lo que hagan, es puro jarabe de pico y es pura opinión, en muchas ocasiones sin fundamentos, tanto de un lado como del otro, que lo único que nos ha mostrado es que tenemos una clase política, particularmente ciertos políticos, que son absolutamente autoritarios, que no permiten que se diga nada en contra de ellos, salvo en los medios de comunicación, porque no quieren quedar como autoritarios justamente, pero en el resto de los comportamientos notamos que ellos incluso descalifican las opiniones de quienes no están de acuerdo con ellos, y argumentando que pues la gente no sabe de política, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos circunstancias como estas, o gente que critica a los políticos pero que se comporta como ellos o peor en la vida cotidiana, pues así las problemáticas de nuestra patria nunca se van a solucionar. Por eso a mí me gustó mucho cuando empecé a estudiar, me gustó mucho cómo nos empezó a argumentar, particularmente mi más estimado maestro en esta temática, que es el doctor Antonio Rubial, cómo ahora sí que con toda su sabiduría y conocimiento nos hacía ver como algo perfectamente natural, ¿no? No estoy diciendo que bueno, pero como algo perfectamente natural la forma en la que la política, la economía, la sociedad, la cultura, la religión se van a ver construidas por la base de esta forma en la que se ejercen las primeras etapas de gobierno, en el caso de lo que va a ser Nueva España, a partir de 1521, después de la caída de la ciudad de Mexico-Tenochtitlan, hasta el año de 1535, cuando se establecen las primeras normativas para tratar de controlar esto desde un ánimo más tanto legal como formal, como de representantes directos del soberano, ¿no? Para que verifique que efectivamente los representantes, en el caso de los conquistadores encomenderos o en el caso de las audiencias, estén funcionando como se supone que tienen que funcionar. Y esto a partir de la llegada del primer virrey, don Antonio de Mendoza, el año de 1535. Y desgraciadamente, pues ahí vamos a ver una superposición de elementos burocráticos, de normativas y de leyes que eran sumatorias en aquella época, porque se legislaba, por supuesto, de una manera muy distinta a como nosotros estamos acostumbrados a verlo. Entonces, lo que estoy notando es que ahora, a pesar de que logramos que se extendiera bastante más la temática acerca de lo que es la Nueva España, pues me van a seguir faltando sesiones para poder explicar tantas cosas y tantos detalles que se presentan de una temática que además es apasionante, sobre todo para muchas de estas personas que son nuestros alumnos. Son personas ya maduras, son personas muy inteligentes, pero ya con una gran experiencia de vida.
y que analizan críticamente puntos de vista que pues ellos a veces ni siquiera habían escuchado que existían y o se le referían, salvo el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y los bautizos masivos y la defensa de los indios y los españoles contra los naturales, ¿no? Entonces es por eso que hay muchísimas cosas que desarrollar. Posiblemente de aquí pudiéramos derivar a otra sugerencia de diplomado, porque sí hay muchas cosas que se pueden desbrozar y se pueden desglosar, sobre todo cuando uno quiere hablar de política y economía y las influencias de estos antecedentes hacia nuestra política y nuestra vida cotidiana ya entrados hacia el año de 2018. Entonces nos va a tocar hablar de estas situaciones, nos vamos a clavar bastante. Sobre todo, en la parte que a mí más me interesa son las transformaciones del siglo XVIII y ya del siglo XVIII para el XIX, todo el proceso de independencia, que pues, es un proceso que dura más de 50 años y que nosotros estamos acostumbrados a reducirlo a veces a uno, nada más al año de 1810. Y pues hay... ahorita estoy recordando mucho porque era la materia que yo más peleé cuando empecé a dar clases, porque empecé dando clases de otra cosa, que me costó mucho trabajo que me la soltaran y que después con estas modificaciones y temáticas adaptadas a las supuestas necesidades de la educación contemporánea, con la mano en la cintura, esta materia dejó de darse en lo que ahorita es formación valoral, lo que antes era el área de integración. Entonces esa materia tuve la oportunidad de darla 25 veces, se me anticipó que iba a desaparecer la materia, por lo tanto tuve la oportunidad de ahora sí que preparar el camino para despedirme de ella en la ocasión 25, el grupo 25 al que se la di, que además fue maravilloso porque eran grupos literalmente conocía a la mitad del grupo, la otra mitad era nueva, los nuevos vinieron con un gran ánimo y gran espíritu, y la mitad que ya conocía, pues ahora sí que ya eran clientes conocidos de 2, 3 o hasta 4 materias previas, ¿no? Que ya estaban adecuados a mi forma de enseñanza, que iban a aprender, que iban con todo el hambre y toda la disposición, y ese grupo fue extraordinario y maravilloso, y yo creo que posiblemente debe haber sido en su momento la materia que más pues le sufrí tener que despedirme de ella a sabiendas de que ya no la iba a volver a dar en un buen rato. Y he tenido la oportunidad de volver a tocar la temática, pero los tiempos nos comen. Justamente yo entré aquí a la Náhuac en sustitución de mi querida Carmina Ramírez, que no pudo continuar impartiendo un diplomado y me pidió que si le podía echar la mano sustituyéndola, que ya era como una costumbre, cosa que le agradezco mucho, que cuando ella era muy movida, etcétera, pero de repente algo se le presentaba y ya no podía continuar, siempre pensaba en mí para que la pudiera yo apoyar y yo suplir. Y así de esta forma fue que conocí a Marta Cutoleng, y que pues Marta ya afortunadamente le gustó mi forma de trabajo, y pues ya llevamos 8 años, si mal no ubico, trabajando juntos aquí en la Náhuac. Y se me presentó justamente la oportunidad de hablar del proceso virreinal, pero los diplomas obviamente son un poquito más cortos, y el de México pues abarcaba desde la conquista hasta literalmente la llegada del siglo XXI, y pues obvio los tiempos se redujeron bastante, ¿no? De esta manera, cuando ya le hice la sugerencia de que pudiéramos partirlo en 2, pues me dio la autorización, tuvimos que hacer algunos ajustes, este semestre lo comenzamos, y pues se ha visto bastante el interés que la gente ha tenido por lo que les estamos compartiendo, y que además se presta el uso de las nuevas tecnologías a que podamos, lo que no podamos ver directamente en el aula, lo podemos compensar en otros espacios. Entonces esto ahorita voy a cerrar esta parte del ciclo, aunque no cierro siglo XVI, y todavía después de que venga Alejandra, si mal no recuerdo tengo 4 sesiones extra para acabar de cerrar algunos de esos elementos para la construcción, de dejarles algunos de los detalles que ellos puedan leer, sobre todo en sus vacaciones. Ahora sí que van a tener mucha tarea, no oficial pues, pero sí mucho material que revisar en este periodo vacacional, para que lleguen pero bien prendidos y puedan entrar después en lo que nos va a ayudar David Mondragón, y nos va a ayudar también Miriam,
hablando del arte y hablando de la literatura de la época novohispana, para que cuando ellos terminen yo regrese a soltarme por completo para hablar y ver todo aquello que tiene que ver con el proceso independentista, con el que terminaríamos este curso de Historia y Cultura de México 1, para que inmediatamente después, cuando pase el periodo vacacional correspondiente, podamos meternos a Historia y Cultura de México 2 y ahora sí, de proceso después de la independencia, literalmente del 28 de septiembre en adelante. Aquí la que va a comenzar va a ser Alejandra, no voy a ser yo, y que Alejandra pues se va a aventar estas partes complejas, difíciles, que hay que analizar críticamente de este México independiente, que nos va a llevar a hablar de temáticas muy interesantes y muy apasionantes que a mí me gustan, pero no son de mi dominio pleno y absoluto. Puedo opinar en algunos detalles, aportar en algunas cosas, pero no son las áreas que yo más domine. Por eso le sugerí a Alejandra si ella podía darlo, y lo aceptó también Marta, que ella nos abarque del año de 1821 hasta el año de 1876. Es decir, a la llegada del general Porfirio Díaz a la silla presidencial, donde ahora sí, ya retomamos nuevamente mis caminos y tomamos nuevamente mis áreas de especialidad. Esa propiamente sería mi especialidad de la licenciatura, y ahí sí, ya aventarnos todo el resto del siglo XX. Entonces va a ser muy padre el año entrante en las cuestiones académicas. No estoy mencionando lo que nos toca en los otros diplomados. Ya me avisó Marta que vamos a retomar el diplomado de Renacimiento y Modernidad. Es apasionante y ahora hay material como nunca antes había tenido. Tengo muchísimas cosas que editar y que pues irá complementando el material que ya era bastante, que ya teníamos. Después algún otro profesor es el que va a dar propiamente absolutismo siglo XVII y parte del XVIII, y yo retomo nuevamente más adelante para después continuar con origen del mundo contemporáneo y posteriormente llegar hacia historia del siglo XX, como ya hemos tomado los ciclos. Aunque también tenemos muy presente que hay la intención de que pudiera darse nuevamente el diplomado de historia del cine. Ya tenemos nuevas sugerencias que agregar, y por allí hay alguna otra cosa que también yo tengo en el tintero, que es lo de hablar de historia y cultura a través de los medios de comunicación, específicamente radio, cine y televisión. Entonces, pues ahora sí que mientras Dios nos preste vida, pues vamos a seguir trabajando en esto. Vamos a ver cómo va la situación en la Ibero ante los ajustes que se están haciendo en las inscripciones, el tipo de alumnos y el desempeño de los mismos, para ver si continuamos de la misma manera. Yo no quiero salir de la Ibero para nada, pero sí ha habido como ajustitos un poco importantes, tanto en el manejo de las capacitaciones. A lo mejor me voy a terminar enfocando hacia las capacitaciones de los profesores, y dependiendo de la cantidad de alumnos que se inscriban, pues por lo menos un grupo de alumnos hacia la materia de problemas contemporáneos de México, problemas contemporáneos del mundo. Entonces eso ya lo iremos viendo sobre la marcha. Entonces, sobre estas circunstancias, pues vamos a ver cómo pintan las cosas, y pues yo creo ahorita ya son 9:38, yo creo que ya es el tiempo adecuado para que me pueda subir, y vamos a instalarnos para nuestra sesión del día de hoy. Entonces vamos a ver cómo nos va, y espero que nos podamos saludar en un ratito más.